Buenas noches, pasan las semanas, los meses y no llegan los buenos números en contagios, no llegan buenos números en el tema de coronavirus. Hoy otra vez malas cifras, tanto en contagios como en personas muertas. Y ya estamos en julio, el quinto mes de la pandemia. Antes de ir con los números, anoche informamos que el semáforo elaborado por el gobierno federal, semáforo que es una valoración del avance de la pandemia del coronavirus estado por estado. Informamos que el semáforo del gobierno federal dejaba al gobierno de la Ciudad de México en posibilidad de ponerse en color verde, lo que significa en posibilidad de regresar a la normalidad de actividades. También dijimos anoche que la última palabra la tendría la jefa de gobierno de la ciudad y hoy dio a conocer su última palabra sobre el color del semáforo. Continuamos en semáforo naranja. Les recuerdo que el semáforo naranja está más cerca del rojo que del verde, lo que quiere decir que seguimos en alerta y que si bajamos la guardia podríamos tener que regresar muy pronto al semáforo rojo. Desafortunadamente, muchos establecimientos no cumplieron con las reglas de sanidad y se desbordó la afluencia, provocando una concentración muy alta de personas. La jefa de gobierno tuvo la oportunidad de poner a la Ciudad de México en color amarillo o en color verde, pero optó por mantenerla en naranja. Así lo informamos y así ocurrió, pero el doctor López-Gatell volvió a hacer una lectura extraña, enredada, una lectura, supongo, de lo que nosotros dijimos anoche. Un comunicador profesional presentó que la Ciudad de México mañana estaría en semáforo verde. ¿De dónde pudo haber sacado esta idea descabellada cuando hemos presentado cada día ante ustedes, quienes están aquí, quienes nos escuchan allá, el estado que guarda la epidemia? ¿Cómo íbamos a pensar que súbitamente iba a pasar a verde? ¿De dónde lo sacamos?, pregunta el doctor López-Gatell. Pues del documento que ustedes elaboran en el gobierno federal y envían a cada uno de los gobernadores. De ahí lo sacamos, como lo habíamos hecho las 3 semanas anteriores. Por cierto, incluso antes de que nosotros diéramos a conocer lo del semáforo verde, el gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, hizo público también el mensaje, lo puso en su Twitter. Ahí está el documento y está la anuencia del gobierno federal, ahí se ve, para que la Ciudad de México se pudiera poner en color verde, es decir, en reapertura y reinicio total de actividades, estado por estado, valoración por capacidad hospitalaria, por contagios, y el gobierno de la Ciudad de México podía estar en verde y el gobierno de la Ciudad de México decidió que no. Evolución del semáforo de riesgo COVID-19 anoche se presentó y eso es lo que marcaba para la Ciudad de México una tendencia en verde. Existía la posibilidad de que la Ciudad de México se fuera verde. La jefa de gobierno decidió otra cosa. ¿De dónde sacamos eso, doctor? Del documento que ustedes producen y además elaboran. Y además, insisto, 3 veces repetí anoche que la jefa de gobierno tenía la última palabra y la daría a conocer. Y eso fue lo que ocurrió. ¿En dónde está la mentira, doctor López-Gatell? ¿En dónde? Esta infodemia está alimentada por distintos grupos, insisto, políticos, sociales o agencias noticiosas que a veces parecieran centrar su agenda en desinformar propositivamente, lo cual es, desde mi punto de vista, éticamente lamentable, moralmente lamentable, pero es una realidad. Éticamente lamentable, moralmente lamentable, pero ¿en dónde está la mentira? Y no se trata de estar en un pleito con el doctor López-Gatell en este programa y además a título personal. Más allá de los desencuentros y de las críticas que hemos tenido, sobre todo con sus pronósticos, pensamos que es un servidor público que ha estado ahí al pie del cañón estos ya más de 4 meses en la lucha contra el coronavirus. Ellos, el gobierno federal, no sabemos si el que pone la última paloma es el que palomea, es el secretario de Salud, es la secretaria de Gobernación, es el doctor López-Gatell, elaboran este documento. Y este documento le daba posibilidad al gobierno de la ciudad de cambiar de color. Y como lo dijimos anoche, la última palabra
la tendría la jefa de gobierno. En fin, lo cierto es que de no ocurrir, pues un milagro, México va a rebasar el fin de semana la cifra de 30,000 mexicanos muertos por coronavirus. Por coronavirus y no por eso que algunos en el gobierno llaman la infame. Vamos a ver las cifras que se presentaron esta noche. Empezamos pues con la de personas muertas, 654 en las últimas horas, prácticamente 30,000 personas muertas, 29,843. Con esta cifra, México tiene prácticamente la misma cantidad de personas muertas por coronavirus que Francia. La diferencia es de unos 50, ahí está. Pero bueno, Francia trae un promedio de menos de 20 personas muertas cada 24 horas. Nosotros estamos por arriba de los 500, de los 600. Entonces, otro país que va a quedar atrás de México en personas muertas por coronavirus, no por noticias en torno del coronavirus. Algunos de ellos muertos quizá por la forma en que en un principio se intentó subestimar la crisis. Muertas por coronavirus, no por noticias en torno del coronavirus. Algunos de ellos muertos quizá por la forma en que en un principio se intentó subestimar la crisis y que 30,000 muertos después lleva a algunas personas. Hoy, esto que vamos a ver es de hoy, esto lo consiguió Javier Alarcón hoy, que lleva a algunas personas que están en territorio mexicano a seguir pensando así. Hola amigo, ¿cómo estás? Bien. ¿De dónde eres? Soy de Honduras, del departamento de San Pedro Sula. San Pedro Sula, San Pedro sí. Sula. Tú eras de las que decías que el virus no existe. ¿Sigues creyendo que no existe? Sí, pues sigo creyendo, aunque la gente se ha muerto, dicen de eso, pero yo sigo creyendo porque uno hay que confiar en Dios, ¿me entiende? Y el Dios es el que sabe, pues, lo que va a pasar en este mundo. La verdad que yo no creo, yo la que no creo en eso, ¿me entiende? Eso del coronavirus tal vez puede ser una política de algún presidente, alguna cosa, no sé, ¿me entiende? No sé, pero no creo, la verdad, porque si no todo el mundo se hubiera muerto ya, todos se hubieran contagiado y todos hubiéramos muerto ya, digo yo, no sé. ¿Cuáles son tus expectativas de vida en México? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué vas a hacer? Quiero ir, mi meta es llegar al Gabacho, a Estados Unidos, pero está muy difícil. Bueno, vamos a ver cómo están los contagios. En contagios también la cifra muy alta, 6,740, prácticamente el mismo número de ayer, y ayer se rompió récord, 245,000 contagios acumulados, 245,000. Anoche presentamos un audio de la conversación entre Francelia Salgado, la madre de José Ángel Casarrubias, apodado el Mochomo, y uno de sus abogados, la señora madre con uno de sus abogados. Hablaban de darle un dinero a un secretario de acuerdos del Juzgado Segundo en el Estado de México, a cambio de que dejara en libertad a este hombre, al Mochomo. Esto es lo que presentamos. Esta persona nos comentó que bueno, ya está todo hecho, que si podíamos ir avanzando con el tema económico. Inclusive me citó ahorita a las 6 de la tarde. Por eso le había comentado el tema económico, pues no sé, usted indíqueme. No, acuérdese que quedamos que está, como dicen, dando y dando. Sí, ya ve que esa fue la idea original. Ajá. Entonces por eso ya no es. Él nos va a avisar mañana, sí, cuando ya esté saliendo de firma, cuando ya esté todo listo, ya para ir a avisar tanto a él como a nosotros. En ese momento nos vemos y ya para que lo que llegue a notificación de todo también le dé lo suyo y ya. Sí. Todo listo. Vale, entonces ya como quedamos, ya ve que lo reiteramos varias veces, que dando y dando, nosotros no le vamos a quedar mal, andamos en eso. Entonces, que somos personas serias, diga que nosotros no vamos a quedarle mal. Un ejemplo, ¿no? Que me avisar a las 3 de la tarde, ¿sabes que ya lo está firmando ahorita la jefa? Ya nos vamos a hacer los oficios, notificar y todo. En ese momento yo les aviso a ustedes, para que antes de que esté, ¿cómo se llama? O sea, así como ya más o menos nos dan la notificación, nosotros le damos el dinero, ya tenerlo listo pues. Él nos avisa a qué hora se está firmando mañana. Porque sí, la firma es un hecho mañana, hoy está en revisión, pero la firma es un hecho mañana. Ah, bueno. En cuanto él nos avise, yo le aviso a ustedes para organizarnos. Ah, bueno. ¿Les parece? Sí. Ya para cuando él mande las notificaciones, porque ya las notificaciones no dependen de él, dependen de los actuarios.
Es un parte del fragmento que presentamos ayer de una grabación telefónica de 5 minutos que, pues se ha dicho, es uno de los elementos principales de prueba que tiene la Fiscalía General de la República en la investigación contra este hombre, José Ángel Casarrubias, por el supuesto soborno a funcionarios del Poder Judicial. Hoy el presidente López Obrador volvió a referirse al caso. Fue muy importante que ayer la Fiscalía diera a conocer lo del soborno a los integrantes del juzgado para liberar a esta persona vinculada con los casos o con el caso de la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa. El Tribunal Público, porque antes ni nos enterábamos. José Ángel Casarrubias, el mochomo, este hombre quien supuestamente estaría involucrado en el secuestro, asesinato y desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, interpuso un amparo contra la segunda detención a cargo de agentes de la Fiscalía General de la República. Recordarán, lo vimos aquí, lo volvieron a detener el miércoles cuando salía del penal federal del Altiplano y salía supuestamente por el soborno que había negociado con la gente del juzgado. Este hombre está ahora bajo arraigo. El mochomo alega que su detención fue ilegal porque no se le enseñó una orden de aprehensión ni documento alguno que la justificara. En su demanda acusa también que ha permanecido incomunicado. En la madrugada, soldados del ejército mexicano se enfrentaron a un grupo criminal, presuntos integrantes del cártel del noreste en Nuevo Laredo, y mataron a 12 personas. De acuerdo con la propia Defensa Nacional, los soldados estaban haciendo recorridos, vigilancia en una colonia Los Fresnos, cuando fueron agredidos por un grupo de hombres que viajaban en camionetas tipo pick-up y que vestían uniformes de camuflaje semejantes a los que usan los militares. Estos hombres formarían parte de un grupo conocido como la Tropa del Infierno, el grupo armado del cártel del noreste que tiene gran presencia en Nuevo Laredo. Fue agredido, un grupo de soldados del ejército mexicano enfrentaron a los criminales y el saldo deja 12 supuestos criminales, 12 supuestos agresores muertos y 0 soldados. Seguramente fue un enfrentamiento muy duro. Seguramente los soldados del ejército mexicano hicieron todo para no tratar de matar a estas personas, pero el saldo son 12 presuntos criminales abatidos. La letalidad en este caso es del 100%. El presidente López Obrador hablaba, refiriéndose a muchos casos como estos, sobre todo en el sexenio de Felipe Calderón, de que en México ya no había masacres. Aquí hubo un enfrentamiento, se tuvo que defender el ejército mexicano y el saldo es de ese enfrentamiento: 12 supuestos criminales muertos, 0 soldados del ejército mexicano muertos. Esta mañana el fiscal de Guanajuato, Carlos Zamarripa, compareció ante diputados del Congreso de ese estado, habló sobre la detención y liberación de la madre de José Antonio Yepes, el Marro. El señor Zamarripa aseguró que no hubo actos de corrupción en la Fiscalía, dijo que la actuación de la Fiscalía ha sido transparente, dijo estar de acuerdo con el planteamiento que hizo la Fiscalía General de la República de investigarlos a ellos, a la Fiscalía de Guanajuato. Sin embargo, precisó que él no es el enemigo. Más allá de buscar, en este caso, los culpables, que eso se determinará si hay una responsabilidad administrativa o de otra índole en la investigación respectiva. El enemigo está allá afuera, ¿sí? Y es el criminal. Ese es el verdadero enemigo. Ese es el que hay que combatir todos de manera integral. No soy su servidor, ¿sí? Como pareciera se ha señalado. Ese enemigo común del que habla el fiscal buscó y mató esta mañana a 5 policías estatales en Guanajuato. Otros 2 resultaron heridos de gravedad. Un ataque que volvió a darse en la misma zona, en la zona de Apaseo el Alto y Jerécuaro, a la altura de la comunidad de El Chamizal. Los policías intentaron escapar. Los agresores, seguramente mejor armados, los siguieron, dispararon hasta que el conductor perdió el control de la patrulla, volcó, veíamos cómo quedó. Los agresores huyeron, se dice que al menos en 2 camionetas que fueron encontradas a unos kilómetros. No
hubo detención. Carlos Amarripa informó que murió otro de los jóvenes heridos, van 27, otras 4 personas siguen hospitalizadas. Hoy las autoridades pues siguieron entregando los cuerpos a los familiares de las víctimas, continuaron los velorios, en fin, de esta historia como la del joven Marco Antonio, quien tenía más de 2 meses ingresado en ese lugar de rehabilitación. Yo le gritaba a mi hijo, ya no estaba. Me subí, volteaba uno, volteaba otro y no lo encontré. Y ya después todos subían y no lo encontré. Haga de cuenta que habían matado y puercos, un tiradero de sangre. Como que mi corazón me avisaba y yo le decía, no, hijo, ya no te anexes, mira, ahorita estás matando los anexados. Mamá, pero ese señor, él no tiene cuentas con nadie. El anexo está bien, mamá, no tenemos por qué tener miedo. Bueno, y sobre esto hoy se informó que 25 internos se escaparon. No 25 internos, 25 personas se fueron de un centro de rehabilitación en Valle de Santiago, allá en Guanajuato. Esto ocurrió anoche. La policía municipal los buscó, los encontró por la madrugada. Estaban sanos, estaban bien. Los internos, los muchachos dijeron que escaparon por miedo a que los mataran como en Irapuato. El presidente López Obrador aseguró esta mañana que el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, puede contar con seguridad y protección del gobierno federal. Esto luego de que ayer, como lo confirmamos aquí, se supo de las amenazas que recibió el gobernador Alfaro por parte del cártel Jalisco Nueva Generación. Por la mañana hablamos con el gobernador Alfaro sobre estas amenazas. Me parece que más que una amenaza específica contra un servidor, pues es una vez más una muestra del desafío que se está generando contra el Estado mexicano, porque los hechos de los últimos días ponen en evidencia que es el momento de ajustar cosas, de enderezar el camino, de cerrar filas, porque lo que estamos viendo es una amenaza a las instituciones. Es la calle Corregidora, dividida por la avenida Anillo de Circunvalación. Aquí se viven 2 realidades opuestas de las reglas del semáforo naranja. Del lado derecho, en el centro histórico, los filtros para el ingreso de la gente a los comercios establecidos son controlados. Pasan entre 30 a 50 personas. Y más o menos entran, ¿qué será? En cada 2 minutos, 3 minutos, o sea, vamos viendo que salen 10, entran 10, 30. ¿Y cómo ven los filtros? ¿Bien? Pues no, la verdad es que no. Los filtros están mal. Allá donde trabajo hay más control. Allá sí nos separan aquí como borreguitos. Somos un desastre. A pesar de que está la enfermedad, somos un desastre. Que es anticonstitucional porque es el libre de tránsito. Sí, entiendo la situación de la pandemia, pero entonces, no se vale. Digo, todo con orden, lo entendemos, pero que se pongan de acuerdo. Pero este orden y las reglas se pierden al cruzar la avenida, del lado del barrio de la Merced. Aquí lo que impera es la ley de los líderes del comercio informal. No hay orden, ni sana distancia, ni reglas para no contagiar. Pareciera que las reglas del gobierno capitalino solo aplican para el comercio establecido, porque a 20 metros de estas lonas, la amenaza de prohibir sus ventas solo aplica para los comerciantes establecidos. Estamos pidiéndole de una manera más atenta que conserven su distancia, es obligatorio el uso de cubrebocas y es necesario pasar por el tapete sanitizador. A ellos no les queda otra más que cumplir la norma. También a unos metros de ahí, de la Lagunilla hasta Tepito, no hay lugar para las reglas en estos negocios. Sin separaciones, ni cubrebocas, ni gel antibacterial, los clientes asumen su propio riesgo. ¿A cómo la secadora Revlon, don? De aquí valen 200 cualquiera. Ajá. Y estos de a 150. ¿Y esa de arriba? Este vale 300. También cualquiera, hay varios modelos. Somos un desastre. A pesar de que está la enfermedad, somos un desastre. Las nuevas medidas que aplicarán durante la próxima semana serán más estrictas en establecimientos del centro histórico. Además, la reapertura de tiendas departamentales y centros comerciales que estaba programada para el lunes se pospone para el miércoles. También se informó que los establecimientos que no cumplan con las nuevas reglas van a ser suspendidos
durante 15 días. Vamos a ver nuevamente el cuadro que presentamos al inicio del programa. Es el documento elaborado por el gobierno federal y compartido con los gobiernos de los estados. Ahí están las evaluaciones, muestra la anuencia de la Secretaría de Salud para que la Ciudad de México, ahí está, pudiera ir a semáforo verde. Esto que hoy dijeron que habíamos inventado. Vamos a ver cómo quedó finalmente. Y también, esta es la propuesta de la evaluación del gobierno federal y cada gobernador termina tomando su decisión. Así ha sido desde hace 4 semanas. Finalmente el semáforo de todo el país para la próxima semana queda de esta manera: 17 estados en naranja, incluida la Ciudad de México, y 15 en rojo. Comparado con esta semana, con la semana pasada, 5 estados pasan de naranja a rojo, que son Chiapas, Coahuila, Guanajuato, Tamaulipas y Veracruz, y otros 5 pasan de rojo a naranja: Aguascalientes, Guerrero, Hidalgo, Morelos y Oaxaca. El resto se queda como estaba, pero a fin de cuentas la última palabra es de los gobernadores. Quiero ver a los elementos de la policía haciendo los ejercicios. No, venga, con un aplauso, mi coronel en la mano. Eso. Lleva un rato, ¡vamos con todo! Con todo y gorra y uniforme ganó el oficial de tránsito. Se llama Pablo Eduardo Ramírez, tiene 28 años, se dijo, y es atleta de alto rendimiento. Usa además una prótesis porque perdió la pierna en un accidente de moto. Bernardo Gómez del Campo, subsecretario de Desarrollo Institucional de la Policía Capitalina, dijo que le van a dar a este policía la medalla al mérito deportivo. Pues hablando de gimnasios, decíamos que pues son de los últimos negocios que abrirán en la Ciudad de México, solo cuando estemos en semáforo verde, pero así están preparando algunos. Esta es la sucursal del Smart Fit de Plaza Delta, en el centro de la ciudad. Tapetes sanitizantes, indicadores de sana distancia, el gel antibacterial, son los protocolos establecidos por la Asociación Mexicana de Gimnasios y Clubes. Somos conscientes que la nueva normalidad vino para quedarse. Creemos que la práctica deportiva ha cambiado, pero al final la gente quiere seguir haciendo deporte y quiere hacer deporte en su gimnasio de confianza con su profesor. Entonces no tenemos duda que los clientes van a volver, pero van a volver de forma diferente y de una forma más segura. En Estados Unidos, el país con más contagios de COVID, inició el puente del 4 de julio, que es el día de su independencia, y aunque se supone que la frontera entre México y Estados Unidos está cerrada a los cruces que no son esenciales, hoy hubo filas de varias horas. En el lado mexicano, los estados fronterizos colocaron cercos sanitarios, como este que vemos en Nogales. Si una persona presentaba síntomas, era enviada a un hospital o de vuelta a Estados Unidos. Lo cierto es que se vio mucha más gente que en otros días. El gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, compartió estas imágenes de la situación en la frontera con Texas. Denunció que a pesar de haber solicitado al gobierno federal su apoyo para un mayor control en el flujo de personas, pues no hubo respuesta. Mientras que en Mexicali, 71 vehículos fueron regresados a Caléxico en el primer día del filtro sanitario. Además, las autoridades de Mexicali aplicaron otra medida para quitarle incentivos a los viajes. Las personas no pueden cruzar a México con más de 12 cervezas. ¿Tú crees que 1000 botes es justo hacer eso? Yo prefiero tomarme este 30 con ustedes aquí. Es la verdad. Prefiero tomarme este 30 con ustedes aquí, cotorrearla aquí con ustedes. Y, ¿sabes qué? Nos vamos a la casa. Y usted nada se puede llevar su 12 y el resto lo puede destruir, jefe. Lo comprendo. Y qué bueno que usted sí está cumpliendo las medidas de seguridad ahí con su familia. No somos tan malos los que venimos del otro lado también.
extrañas medidas que las autoridades mexicanas toman porque pues así están las cosas en los estados fronterizos de Estados Unidos. Vamos a ver, California, que hace un mes reportaba 2.300 casos al día, hoy tuvo 5.600 y supera los 250,000 acumulados. Así está la curva de Texas. Hace un mes, el 3 de junio, reportó 1.500 casos, tan solo hoy tuvo 7.915 y se acercan a los 200,000 casos acumulados y a saturación de hospitales, incluso en ese gran centro hospitalario de Estados Unidos que es Houston. Arizona hace un mes reportó 995 contagios, hoy 4.400 y tiene más de 91,000 casos acumulados. Para terminar con este tema, el comparativo de países que presentamos todas las noches con Estados Unidos en 130,000 personas muertas y casi 3 millones de contagios. Brasil, más de 60,000 personas muertas y México, pues acercándose al número de personas muertas que tiene Italia. En las últimas 24 horas, Estados Unidos registró más muertes que en México. México la mitad de las que sigue registrando Brasil. Y en contagios, pues Brasil acercándose a Estados Unidos. En otras cosas, el martes, un día antes del inicio de su visita oficial de trabajo a Estados Unidos, el presidente López Obrador viajará a Washington y lo va a hacer en una línea aérea comercial, aún cuando, y como lo presentamos anoche, la Secretaría de la Defensa Nacional tiene aviones ejecutivos que podrían hacer el viaje a Washington. El presidente López Obrador dijo en la mañana que ya compró sus boletos, pero evitó hacer público el itinerario del viaje para no darle tiempo a los que dijo puedan ir a provocarlo. Otro de los preparativos para el viaje pues tiene que ver con la salud del presidente. El presidente López Obrador dijo que ahora sí está dispuesto a hacerse la prueba de COVID para reunirse con Donald Trump. En el tema del COVID, había una versión de que les habrían pedido que se hicieran algunas pruebas, su staff más cercano. ¿Usted esto es real o no? La Casa Blanca no ha solicitado esta prueba para Creo que está en el protocolo y vamos a cumplir todos los protocolos como sí se la va a hacer la prueba. Lo tenemos que hacer. Si hace falta, sí. Si hace falta, sí. Bueno, pues lo veremos. El presidente ya tiene boletos de avión, le falta el hospedaje. Hoy dijo que se podría quedar en un hotel o en las instalaciones de la Embajada de México en Washington, o incluso dijo que se podría quedar con unos amigos que tiene allá. Esto porque pues no se va a poder quedar a dormir en la Casa Blanca. El propio embajador de Estados Unidos en México, el señor Christopher Landau, tuiteó: normalmente hubiéramos ofrecido al presidente alojarse en Blair House, la casa de huéspedes oficial de la Casa Blanca, pero desafortunadamente en este momento está bajo restauración. El presidente es nuestro huésped y por supuesto le ofrecemos el alojamiento. Esta famosa Blair House, la Casa Blair, ha recibido a personajes como Charles de Gaulle, a la reina Isabel II, incluso Carlos Salinas de Gortari se hospedó ahí en octubre de 1989. Al presidente López Obrador, pues quizá le toque para la otra, si es que hay otra. El encuentro entre los presidentes Trump y López Obrador, se ha dicho, es para celebrar el inicio del nuevo acuerdo comercial de América del Norte. La presencia en la ceremonia del primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, aún está en duda y así lo explica porque se habla mucho de la personalidad y el estilo del presidente Trump. Desde luego hablamos mucho de la personalidad, del estilo del presidente López Obrador, pero esta es la personalidad y el estilo del tercero, del otro, del primer ministro de Canadá. We're still in discussion with the Americans about whether a trilateral summit next week makes sense. We're obviously concerned about the proposed issue of tariffs on aluminum and steel that the Americans have floated recently. We're going to continue to work with the U.S. on seeing whether that summit makes sense for us, and we will let you know as soon as we've made a decision. ¿Qué puede salir mal? La apuesta de la cuarta transformación es CFE y Pemex nos van a sacar adelante, van a ser la salvación de la patria. ¿Qué importa todo lo demás?
Metámosle dinero, metámosle apoyo, si es necesario pasamos por encima de las leyes de competencia, los contratos, nos estorban los reguladores que hay que quitarlos. ¿Qué podría salir mal? Nada más, durante el primer trimestre de este año, Comisión Federal de Electricidad perdió 122 mil millones de pesos. Supongo que es mucho dinero. Casi 10 veces, 9.5 veces más que el primer trimestre del año pasado. O sea, Bartlett hizo lo que hace Bartlett. Cuando iba perdiendo la competencia e iba a ganar, iba a perder la elección el PRI, se le cayó el sistema y quitó la competencia y ganó. Está tratando de quitar la competencia porque los productores independientes, los productores de energías limpias son más baratos y aún así pierde dinero. Y Petróleos Mexicanos, que tiene un florero, que ya ni me importa cómo se llama, es un florero bonito, ¿no? No bonito, un florero. Pierde más de 562 mil millones de pesos. La apuesta de este gobierno ha sido... ¿Pero a dónde vas? Que es una apuesta equivocada. O sea, imagínate, dices, vamos a invertir. Pero me lo dices a mí. No, se lo digo al público, se lo digo a todos, se lo digo a la 4T, a cualquiera que quiera escuchar. Esto es como, ahora que estamos contentos porque regresa el soccer, a mí que ni me gusta, estoy contento que haya regresado. ¿El fútbol? Sí. Imagínate que te gastas todo el dinero del equipo en 2 jugadores. Y resulta que son malísimos. Que en lugar de meter goles, meten autogoles. Y que llegaron lastimados, pasados de peso. No, llegaron, sí. No. Son como poner al enemigo a jugar contigo. Pemex y CFE, lo decíamos hace unos días, Ciro. ¿Dónde están los problemas para la inversión? Derivados del sector energético de este país. Te trajiste a 2 que no son bultos, que van en contra del equipo. Que si fuera béisbol los mandas a pichar. Y ahí van a seguir. O sea, si ahí van a seguir, acostumbrémonos a que este país le vaya mal. Acostumbrémonos a llevar más de 24 meses, como ya llevamos, con caída en la inversión. Acostumbrémonos a que crecer al 2.6% en promedio. Fue un sueño muy bonito, que éramos muy felices cuando éramos neoliberales. Acostumbrémonos a eso. ¿Y el entrenador de los 2 bultos, como los llamas tú? Pues él dice que un día van a jugar muy bien y que un día nos van a llevar al campeonato. A ver, si tú ves la política de este país, con estos 2 bultos nos van a llevar a la gloria. A una gloria que dicen que tuvimos en los 70s, que no tuvimos. Una gloria que dicen que tuvimos en los 80s, que nunca tuvimos. Nunca hemos sido un gran país por ser un país petrolero. Nunca. Déjala ahí, ya es viernes, ¿no? ¿La es dejamos viernes. ahí? No, el remate. Sí. Porque ayer no hubo remate, hoy sí. La semana estuvo rara con los remates, pero bueno, vamos. Remátala, David. Muy bien, Carlos Ursúa. Todo lo que dices hasta parece que lo pudo haber dicho el padre del análisis superior. ¿Por qué no a tiempo? ¿Por qué no de frente? ¿Por qué no en la cara del que era tu jefe? Pasan las semanas, los meses sin que lleguen las buenas noticias. Hoy México rebasó a Italia en número de contagios. ¿Quién lo habría dicho a finales de marzo, a principios de abril, cuando veíamos esas imágenes? Las veíamos con la seguridad de que nunca llegaríamos a eso. México no será como Italia, se repetía desde el gobierno y lo repetíamos nosotros con una seguridad que hoy sabemos tenía más que ver con el pensamiento mágico que con un análisis de cómo se estaba manejando la crisis en nuestro país. México rebasó a Italia en contagios y como van las tendencias, en unos días lo rebasará en personas muertas. ¿Quién se hace cargo de estos 30,000 muertos? ¿Murieron porque sí? ¿Porque tenían que morir? ¿Porque no se supieron cuidar? Si un solo muerto es demasiado, ¿qué decir de 30,000? La pandemia de coronavirus en México es ya una desgracia y no tiene para cuándo terminar. Por eso les pido, se me conceda dejar de repetir, como lo he hecho desde finales de marzo, dejar de repetir la frase vamos a salir adelante. Porque con 30,000 muertes ya no salimos adelante, ya no lo hicimos. Como sea, ánimo, que la pandemia al menos no nos arrebate la voluntad, el ánimo de seguir combatiendo a este acontecimiento desgraciado.